Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Tomen asiento. Queridos hermanos, el Evangelio hoy ya nos está anunciando que Jesús vuelve al Padre. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Y luego nos da una orden, dice: permanezcan en mi amor. Entonces esto es tan bonito que hay que considerarlo como un regalo que tiene un valor divino, un valor infinito, que nos deja Jesús antes de irse a la casa del Padre. La próxima gran fiesta que celebra la Iglesia es la ascensión del Señor. Jesús que vuelve en cuerpo y alma, ahora con su cuerpo resucitado, a la mansión del Padre Celestial, a la derecha de Dios, y deja a la Iglesia aquí, junto con la Virgen María, que permanecerá unos años más, forma física, ¿no es cierto? Ella, la Madre Santísima, que después será llevada en cuerpo y alma al cielo, junto a Jesús. Llevada, dice una lectura bíblica, arrebatada, raptada, ¿no es cierto? Se puede entender así, de este mundo, llevada por el Espíritu Santo, por los ángeles de Dios, llevada en cuerpo y alma al cielo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, en el cielo, en este momento, está Jesús, cuerpo y alma, cuerpo resucitado. Está la Virgen María, en cuerpo y alma, completo, ¿no? Como deberíamos estar todos siempre. Y están las almas de los santos, solamente su alma, esperando la resurrección, para vivir ya de nuevo con cuerpo y alma, es decir, personas completas. Mientras tanto, la Iglesia va caminando aquí y recibe un regalo de Jesús. ¿Cuál es el regalo que el Señor nos da? El don o el carisma. La palabra carisma significa don, un presente divino, un regalo. Cada uno tiene un carisma, ¿no es cierto?, que utiliza para servir a la comunidad, a su familia. ¿Ya? Son maneras que uno tiene de ser, que son positivas, que sirven al resto de la comunidad, al cuerpo de la Iglesia. Bueno, el gran carisma que Jesús nos regala es el amor de Dios. Es el amor. No hay carisma más grande que ese. Dice San Pablo que los principales dones o carismas son la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Pero de esos tres, que son los más importantes, el que permanece siempre, eternamente, es el amor. La fe y la esperanza terminarán cuando lleguemos al cielo, porque la fe es creer lo que uno no ve. Pero cuando estemos con Dios en el cielo, ya no necesitaremos fe, porque lo estaremos viendo tal cual es, seremos semejantes a Él, y tampoco esperanza, porque ya tenemos lo que más anhela nuestro corazón, que es la felicidad completa de estar con Dios. En cambio, el amor, la caridad, eso permanece eternamente, porque Dios es amor, porque la vida de Dios es amor. Y ese es el carisma que deben tener todos los cristianos.
vivir en el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el don que nos quiere regalar el Señor en Pentecostés, y que ojalá siempre lo pudiéramos vivir. Por eso Jesús nos dice: permanezcan en mi amor, porque una cosa es recibir un carisma que pasa y otra cosa es recibir un carisma que permanece. Por ejemplo, mucha gente fue a ver a Leda cuando vino el 10 de marzo para recibir un don de Dios. Algunos esperaban el carisma de sanación, muchos esperaban eso, o un carisma de una liberación espiritual, y la verdad que muchos lo consiguieron. Fuimos testigos de carismas, de dones maravillosos que se realizaron ese día ahí, y que hasta el día de hoy mucha gente agradece haber recibido esos dones. Por ejemplo, sanación de una parte del cuerpo, sanación de una parte del alma que estaba herida, por ejemplo, una incapacidad de perdonar, un desentendimiento con un familiar que ahora están reconciliados. Todos esos son dones, ¿ya? O si no, un descanso en el espíritu, es decir, una tranquilidad espiritual, un gozo, un consuelo inmenso del Espíritu Santo, son dones. Hay carismas, dice San Pablo, como la profecía, el don de sanación, que tiene Leda, por ejemplo, otros dones como enseñar la palabra de Dios, la predicación, el gobierno de la iglesia, la catequesis, cantar también es un don, son carismas. Cada uno tiene un don. Dentro de la iglesia doméstica, cada uno tiene su misión también, en el hogar. ¿Ya? El don de ser mamá, el don de ser papá, el don de ser un buen hijo, buenos hermanos, el don de aprender cuando uno va al colegio, son carismas. El don de enseñar también, ser maestros, son dones. Pero dice San Pablo que todos estos carismas o dones pasan, se acaban, porque en este mundo todo es transitorio. Lo único que permanece siempre es el amor, la caridad. Eso no acaba nunca. Y lo dice Jesús así: para que el gozo en ustedes, la felicidad sea completa, permanezcan en mi amor. Es decir, Jesús nos pone un desafío. Yo puedo recibir un don, por ejemplo, un descanso en el espíritu, puedo estar levitando así de alegría, de felicidad, o hablar en lengua, o incluso profetizar, o sanar a una persona, hacer un milagro incluso, pero eso pasa. No necesariamente eso me va a tornar un santo. Lo que nos torna santos es permanecer en el amor de Dios, es decir, ser fieles al mandamiento de Jesús, que es amarnos unos a otros como Él nos amó, de tal modo que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros. No siempre esto es fácil, porque a veces hay que navegar contra la corriente. El Padre Sergio siempre nos decía en el oratorio mariano: tenemos que vencer la masa. ¿Qué es lo que es la masa? La masa es como la mayoría, es lo que hace la mayoría, es a donde va la corriente, ¿no? Y no siempre lo que piensa la mayoría, lo que vive la mayoría, es lo más correcto a los ojos de Dios. A veces hay que tener la valentía de ir contra la masa, de navegar contra la corriente. Eso lo ha dicho bastante el Papa Francisco últimamente, ¿no? Que hoy, para ser cristiano, uno tiene que navegar contra la corriente. Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente del río, ¿no? En cambio, navegar contra la corriente es mucho más esforzado, pero ese es el camino correcto. Por ejemplo, hoy celebramos a San Atanasio. San Atanasio fue un diácono, luego fue un obispo, en el siglo IV después de Cristo, que fue de Alejandría, es decir, de la zona oriental. Y San Atanasio se encontró muchas veces solo defendiendo una verdad de fe. La mayoría pensaba en ese tiempo que Jesús no era verdadero Dios. Imagínense eso, que para nosotros hoy es tan normal decirlo: creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas, decimos, ¿no? Es la Santísima Trinidad. Todos sabemos que Dios es uno y tres personas, aunque no lo entendamos muy bien, pero creemos eso. En ese tiempo entonces se decía que Jesús era creado por el Padre Dios, que era la criatura más perfecta, más hermosa, y que se le dice Hijo de Dios o Dios metafóricamente, es decir, como si fuera Dios, pero no es Dios, una herejía.
El que decía eso era Arrio, y esa herejía se llamaba arrianismo. Entonces el arrianismo se extendió por toda la fe católica, ¿no es cierto? Todo el mundo era arriano prácticamente, la mayoría era arriano. Sacerdotes, obispos, hasta el mismo Papa en esa época tenía una tendencia a pensar como arriano y decir el único Dios es Padre, que es lo que dicen los testigos de Jehová hoy en día, ¿no? De que solamente Dios es el Padre y el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo tampoco es Dios. Herejía, porque si nosotros decimos eso, dejamos de ser cristianos. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tres personas distintas, y las tres son un solo Dios. Bueno, este señor o sacerdote, obispo, se quedó solo, totalmente solo, porque muy pocas personas pensaban como él. ¿Ya? Y en el año 325 se hizo un concilio en Nicea, y él defendió eso con tanta pasión, con tanta santidad, que todos dijeron, tiene razón, esa es la verdad. Pero después fueron pasando décadas y décadas y seguía el arrianismo con fuerza, ¿no? Y lo persiguieron a San Atanasio, lo persiguieron muchas veces, lo exiliaron, lo dejaron de lado, le quitaron sus cosas, le quitaron sus parroquias, quedó solo, muchas veces solo, perseguido por los propios cristianos, por los propios obispos. Y sin embargo, él mantenía su fe, firme la fe. Después hubo otro concilio más adelante, en Constantinopla, y ahí se reafirmó la doctrina, pero gracias a este defensor de la fe y otros también, otros santos doctores de aquella época. No es fácil a veces, queridos hermanos, seguir fiel a lo que enseña la Iglesia contra lo que dice la mayoría. Hoy en día no sé si para ustedes es fácil decir yo soy católico, yo me declaro católica, en un ambiente por ahí en medio del mundo. A veces uno se queda callado porque siente hasta vergüenza de reconocer que es católico para que no se burlen de uno. Entonces San Atanasio no era así. Él era católico y él era cristiano de verdad y defendía la fe, aunque lo persiguieran por eso. Y gracias a él hoy tenemos la fe firme y más importante de todas, ¿no? Que es creer en la Santísima Trinidad, tal como aparece en la Biblia, como Jesús mismo nos revela. Entonces, hoy le pedimos al Señor que nos regale el don de permanecer en la fe católica, de permanecer firmes en la esperanza, de que no dejemos nunca de confiar en Jesús, que no perdamos el ánimo, que cuando la vida se nos ponga cuesta arriba o tengamos problemas, ataques del enemigo, caídas incluso, tengamos la confianza y la esperanza de volver a levantarnos y no rendirnos y seguir adelante como cristianos, siguiendo a Jesús. Esa es la virtud de la esperanza, que requiere mucha fortaleza. Y sobre todo, como dice Jesús hoy día, permanezcan en mi amor, que este es el don más grande, el propio Espíritu Santo, que es amor, el amor entre el Padre y el Hijo. Como el Padre me amó a mí, yo los he amado a ustedes, dice Jesús. El mismo amor que yo recibo del Padre, que es el Espíritu Santo, yo lo comunico a ustedes. No hay un don más grande. Recibamos entonces ese Espíritu Santo. Y en estos días, digamos frecuentemente estas dos frases. Jesús, en ti confío. Eso es lo primero. Yo no confío en mí, porque si pongo la esperanza en mis capacidades nomás, estoy perdido. Y segundo, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mí. Lléname con tus 7 dones. Así sea. Amén.